pasar para mañana que tenemos un poquito más de tiempo, ¿sí? Dale, profe. Ok, pero en principio de lo que yo me acuerdo, me parece que el 6 podría ser una opción todavía un poquito larga, pero vamos a ver, mañana definimos, ¿ok? Dale, profe. Bueno, vamos a desarrollar hoy esta clase que es un ítem muy importante y tiene muchísimo, pero es muchísimo concepto. Y si van a medir por metro esto, empieza acá y termina acá. Es una página, pero hay mucho ahí, mucha información, mucho concepto, mucha formación requerida y que tiene que venir desde luego y que viene desde luego de lo que ustedes traen de antes de lo que es este curso. Bueno, esto que está acá es un slide, ¿verdad? Que vamos a usar para desarrollar y que es justamente lo que acá estoy mostrando ahora. Esto es el libro de Rashid. De acá saqué las imágenes que vamos a usar en esta clase, que son estas que están aquí, ¿verdad? Y como les dije, empieza acá, es el ítem 3.7 del libro de Rashid de esta edición. Parámetros de rendimiento de los rectificadores se llama, y termina acá. Básicamente, no, falta una página, acá termina. Pero es de largo, es una página, pero hay mucho concepto ahí, mucha información, mucha formación anterior se requiere y saber hacer cálculo. Bueno, vamos a hacer el desarrollo y ya de entrada les digo que hay cosas que tienen que retocar del libro por su nomenclatura, pero eso es parte de la clase que vamos a desarrollar. Bien, ahí está. A ver, yo no sé si esa escala está bien para ustedes, esta escala que está acá ahora. ¿Ustedes ven esto? ¿Sí? Claro, Sí, porque me gustaría tener acá esto lo máximo posible vacío, porque acá voy explicando lo que está acá metido. Bueno, voy a agrandar, muy bien, profe. lo voy a agrandar un voy a agrandar las imágenes. Ahí está mejor, ¿verdad? Ok. Ah, bueno, esto también tengo que agrandar porque es el mismo problema. Bueno, no sé qué me hace acá. Porque es la imagen inicial. Ahí está. Bueno, esto lo tienen en el Rashid. Vayan abriendo un Rashid ahí para ir, no sé, garabateando, fotocopiando, no sé qué es lo que van a hacer. Esperen que acá se me mezcla con lo que traigo de antes. Al cambiar la escala o al agrandar la imagen. Esto es lo que vamos a desarrollar. Bueno, por acá voy a poner. Bueno, ahí, espero que esté un poquito mejor para ustedes.
Ok, necesito pues ese espacio a la derecha para, bueno, tener pizarrón, ¿verdad? Si no no es lo mismo. Ok, esto como les dije es del Rashid, acá está, del ítem 3.7. Y vamos a desarrollar esto. Los parámetros de rendimiento de los rectificadores. Bueno, los rectificadores son dispositivos que nosotros usamos para convertir o entregar a la carga, por ejemplo, esta carga, entregar potencia de continua. Es una fuente de tensión. El rectificador es una fuente de tensión que entrega corriente continua a la carga. Y acá tenemos, bueno, usualmente un transformador, ¿verdad? Y tenemos un arreglo de rectificadores en la configuración que a nosotros nos parece mejor. Y justamente ahí viene el tema. Se habrá preguntado alguno de ustedes por qué usamos un trifásico de media onda y no uno de onda completa, o por qué usaríamos un hexafásico. ¿Cómo yo sé cuál me conviene, verdad? Porque el cliente no te va a decir eso. No te va a decir, usa el trifásico de onda completa o usa un zigzag. El cliente o el usuario o sea, uno tiene como ingeniero tiene que saber cuál es el que le sirve, ¿verdad? O si vamos a usar un monofásico de media onda o si vamos a usar un monofásico de onda completa. O sea, ¿por qué me complico con un hexafásico si puedo usar un monofásico? Bueno, y acá tienen que buscar en estos parámetros de rendimiento, o sea, acá tienen que encontrar ustedes la explicación y la justificación para la elección de las distintas opciones, algunas de las cuales nosotros las hemos estudiado porque están incluidas en este curso y hay otras más, desde luego, más elaboradas sobre todo, porque estas son muy usadas, las que vemos nosotros, y son muy útiles también, pero eventualmente se requieren otro tipo de otras configuraciones. Bueno, ok, y vamos a empezar a analizar cómo nosotros caracterizamos un rectificador. Los caracterizamos con sus parámetros de rendimiento, que son el rendimiento de rectificación, el factor de forma de la tensión en la carga, el factor de ondulación o factor de ripple, el factor de utilización del transformador, el factor de desplazamiento, el factor de armónicos y el factor de potencia. Esos son. Hoy vamos a desarrollar, ahora mismo vamos a hacer el análisis para desarrollar todos estos menos este. Mañana vamos a ver este parámetro que es importantísimo. Bueno, como todos los otros, pero más todavía, si se quiere, ¿verdad? Bueno, y además vamos a desarrollar este factor de utilización del transformador, no lo vamos a desarrollar. Bueno, acá eso es lo que dice Rashid y es demasiado mínimo, y es elemental y no explica para qué o qué me dice ese factor, y además o sea, es incompleto el manejo de esta información. Es incompleto el análisis de este parámetro y nosotros lo vamos a hacer de una mejor manera en este desarrollo que está acá abajo, que vamos a hacer juntos. Bien, vamos a empezar. Primero, como dijimos recién, a la carga le entregamos tensión, una tensión con un cierto valor medio. La tensión usualmente es así, ¿verdad? Es pulsante
y tiene un valor medio, ¿verdad? Un valor medio que ahí está marcado, este valor medio, ese valor medio, ahí está. Que nosotros sabemos calcular, o más bien es el dato, es la tensión, el valor medio de la tensión en la carga es el dato, un dato fundamental para el diseño del rectificador. Siempre partimos, por ejemplo, que la tensión media en la carga es 100 voltios, como un ejemplo muy particular, elegido así aleatoriamente, y repetimos muchas veces ese simplemente para ir comparando los resultados, pero puede ser cualquier valor de tensión media en la carga, y eso depende de la carga, justamente. Bueno, entonces entregamos tensión continua y con un valor medio dado y corriente continua. La corriente en la carga depende del tipo de carga. Si la carga es resistiva pura, como la tensión es pulsante, la corriente también va a tener la misma forma de onda pulsante. Y por lo tanto, también va a tener un valor medio, ICM, que nosotros sabemos calcular a partir de los datos, o bien es directamente un dato, y es el valor medio de la corriente en la carga. Si la carga es muy inductiva, entonces, aunque la tensión siempre es pulsante, de alguna manera es pulsante, la corriente en la carga ya no es pulsante, la corriente en la carga es, aunque la tensión es constante, la corriente en la carga es constante, es una constante, cuando la carga es muy inductiva, repito, así como ya sabemos manejar y entendemos por qué, y hemos explicado y estudiado por qué. Bueno, entonces, en definitiva, yo tengo una corriente media que en inglés se le llama ICD, corriente directa, ¿verdad? La corriente, pero y la BCD, que le llama así, es la tensión media en la carga. ¿Qué es esto que está escrito acá? Esto que está escrito acá a la izquierda, esto. Y que voy a reescribir con la notación, digamos, una notación más representativa y más, explicativa, que tiene mejor información. Y la potencia de continua es el producto, entonces, de la tensión media, el promedio de la tensión en la carga, por el promedio, el valor medio de la corriente en la carga. Lo que acabamos de puntualizar, lo que acabo de hacerles recordar a ustedes, de acuerdo a lo que se tiene en las distintas configuraciones. Eso es. Entonces, la carga no quiere, o sea, la carga en general pide un valor medio de tensión, un valor de tensión constante, pero como es un circuito de mucha potencia, entonces yo no le puedo poner un zenercito ahí y ya está, y ahí le pongo no sé qué cosa, y entonces acá ya tengo tensión constante, ¿verdad? Tengo tensión constante. No, porque estamos hablando de grandes potencias. Estamos hablando de, no sé, de 6,6 megavatios o lo que sea para algún vehículo, algún tren, alguna máquina grande, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son valores grandes de potencia en continua requiere la carga. Entonces no me sirve una fuente lineal, no me sirve una fuente que solamente puede manejar baja potencia, y tengo que recurrir a los rectificadores de potencia que estamos estudiando nosotros. Y esa es la potencia de continua, la potencia que pide la carga. Entonces, normalmente el valor medio de la tensión en la carga siempre es una especificación, y al tener la resistencia de carga
que también tiene que conocerse. Se conoce la corriente media de carga, ¿verdad? Por ley de Ohm, elemental, ¿verdad? Y desde luego, a partir de ahí también la potencia de continua en la carga. En general, esto es junto con la resistencia de carga, la tensión del primario, la tensión de los datos del primario, me refiero, que es 3 por 380 voltios RMS, o sea, de dónde qué voy a usar para alimentar a la carga. Son datos también, ¿verdad? Pero en definitiva, es un dato, el dato, lo que requiere la carga, su tensión media, su corriente media y por lo tanto la potencia de continuo. Bueno, y como estuvimos diciendo, como no puedo entregarle una tensión constante, ¿qué hago? Le entrego una tensión que es pulsante. La fuente de tensión tiene una forma, entrega una tensión pulsante. Una tensión pulsante. Esa tensión pulsante, que la voy a dibujar acá, la voy a dejar fija, ahí está. Esa tensión en la carga, que ahora la voy a dejar fija, es por ejemplo así, ¿verdad? Y tiene este valor medio, todo lo que estuve diciendo ahí, se dan cuenta de la importancia que tiene, por eso repito tantas veces, 50 veces. Acá está omega T, ¿verdad? Esa tensión en la carga, al ser pulsante, al ser periódica, puede ser analizada matemáticamente gracias a una potentísima herramienta matemática son las series de Fourier, y gracias al cálculo integral diferencial puedo yo analizar matemáticamente, esa tensión en la carga en función del tiempo, en función del ángulo, y escribir lo siguiente, que ya sabemos también. Al final acá usamos todo lo que ya sabemos. La tensión en la carga. Hay gente intentando acceder. No escuché nada. Igual, bueno, vamos a dejarle entrar. Ahí está. Mucha gente bien. Qué raro, no sé si no me di cuenta o no escuché. Me parece que no sonó el aviso que suele sonar. Bueno, la tensión en la carga, su valor eficaz es la suma. El cuadrado, ¿verdad? Del valor eficaz es la suma del cuadrado de los valores eficaces de todas las componentes en las que puede descomponerse esta forma de onda de tensión periódica. Y esa forma de onda, ahí para nosotros ahí está dibujada, es evidente que, así como está dibujada acá, es evidente que tiene un valor medio, ¿verdad? Es BCM y su valor eficaz, el valor eficaz del valor medio es el mismo valor medio, ¿verdad? Elevado al cuadrado más la parte oscilatoria es causada o puede ser descompuesta para esta forma de onda sí, en infinitas armónicas, porque es una serie infinita. Esta forma de onda, esta función se desarrolla se aproxima por una serie infinita. Entonces, ¿es de qué? De los valores eficaces de las componentes, de las distintas componentes infinitas, estamos diciendo RMS al cuadrado BC 3 más, bueno, infinita no podemos calcular, entonces calculamos hasta n para poder hacer el cálculo. RMS BCN RMS al cuadrado. Desde luego acá yo debería en realidad tachar esto y sacar la raíz cuadrada para obtener el valor eficaz. Eso es lo que yo sé, ¿verdad? Porque yo sé hacer el análisis, la aproximación
por series de Fourier de cualquier forma de onda periódica, sobre todo estas que son muy sencillas que utilizamos en electrónica de potencia. Bueno, a esta suma la condensábamos y la reescribíamos de una forma equivalente y poníamos BCM al cuadrado más BCCA RMS al cuadrado, donde, como es evidente acá y ustedes ya saben, esta función, este valor que está acá es la suma de los valores de esta suma raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, es esto. Acá está la suma de acá está la serie, toda la serie con la que se puede aproximar esta función, pero sin su promedio, sin su valor medio. Entonces, si yo grafico la forma de onda que tiene este valor eficaz, va a ser esta misma función, ¿verdad? De esta misma variación, control C, control V, ¿de dónde se fue a pegar? Control V. Bueno, no hace lo que yo quiero que haga. Ahí. Voy a borrar el valor medio. Ahí está. O sea, como ya sabemos y ya habíamos hablado y ustedes estudiaron Fourier, si yo le saco el valor medio, me quedan solamente las armónicas cuyos valores eficaces son estos, y que todos sumados me resultan en este valor. Y repito, si yo sumo solamente las armónicas sin el valor medio, ¿qué tengo? Y tengo la misma ondulación, exactamente la misma, pero sin el valor medio. Sin este valor medio que es esa horizontal roja que está ahí. O sea que esta ondulación con valor medio cero, que es lo que quise dibujar al traer eso ahí. ¿Se entiende? Y estas son las componentes de tensión alterna. Y si la carga es resistiva pura, entonces la corriente también tiene la misma ondulación. La corriente en la carga la podemos describir con el mismo cálculo que está acá, pero en vez de tensión en la carga es corriente en la carga, corriente en la carga, corriente en la carga, todo corriente en la carga. En definitiva, y como nosotros sabemos calcular, ahí está el cálculo, nosotros finalmente podemos obtener BC, la tensión en la carga en sus componentes puramente alternas, su valor eficaz, y también podemos obtener de varias maneras, y una de ellas es dividir directamente esa tensión por la resistencia de carga, y vamos a obtener el valor eficaz de las componentes armónicas puras, de tensión en la carga y de corriente en la carga. Y con esos dos parámetros eléctricos, con esos dos valores que yo tengo ahí, entonces puedo obtener la potencia de corriente alterna. La potencia de corriente alterna. Esto es BCCA RMS por ICCA RMS. Ahora, bueno, eso es esa potencia. Y fíjense, es la potencia de alterna pura, que un rectificador ideal no debería entregar esto, porque un rectificador ideal no entrega una tensión pulsante y por lo tanto
y entrega solamente una tensión continua. Entonces no entrega tensión ondulatoria, o sea, con componentes armónicos. Entonces, esta potencia en el caso ideal debería ser cero. Cero debería ser. Ok. Y hay otra potencia que yo puedo calcular, y que es la potencia total entregada a la carga. La potencia total entregada a la carga es el producto, potencia total, potencia en la carga, voy a poner así, potencia en la carga total es la tensión eficaz total, la que incluye también el valor medio, además de todas las armónicas, por la corriente total que incluye las armónicas y el valor medio también, como estamos diciendo. Bueno, muy simple todo esto, pero es muy importante, muy conceptual, muy conceptual. Y acá está lo que yo quiero cambiar y corregir de lo que hace Rashid. Ojo. Acá dice, la potencia de salida en corriente alterna, a ver, voy a agrandar esto, porque es muy conceptual. Después dicen, no quiero escuchar que me digan, el libro dice. El libro puede decir cualquier cosa. Ustedes estudian ingeniería, no religión. Por lo menos acá no. No es que si el libro dice, ya está, cállense la boca. No, o si el profesor dice, no. Ustedes tienen que saber qué dice acá y que hay algo que hay que corregir. Fíjense que acá dice, potencia de salida en corriente alterna es el valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la corriente. Pero esto sería cierto si estas dos, tensión y corriente, fueran solamente en los componentes armónicos, que es lo que acabamos de decir ahí abajo, más abajo. Entonces, ojo con eso, ojo con esto. Esto vamos a tomarlo como que está mal. Está mal. La potencia alterna es lo que dijimos recién, de alterna pura. Ok. Y es importante corregir eso para poder entender bien el concepto del rendimiento, ETA, el rendimiento de rectificación. El rendimiento de rectificación del rectificador. Y que acá dice, es la potencia de corriente continua, o sea, que es el producto de tensión media por corriente media en la carga, es esto, sobre, acá dice potencia de alterna. En realidad, esto está mal. Acá, y voy a escribir yo acá abajo, escribir acá abajo, esto que a escala lo que está. Por eso está tan. Que tengo que hacer lugarcito, no sé por qué no borro nomás. Bueno. Entonces, acá voy a escribir eso que estuve diciendo, y que es el rendimiento de rectificación de un rectificador, es el cociente entre la potencia de continua y la potencia total. ¿Sí? Potencia en la carga de corriente continua, PCCC, ahí y que es, voy a escribir acá, la tensión media en la carga por la corriente media en la carga sobre la tensión eficaz
total, ¿verdad? La tensión eficaz en la carga por la corriente eficaz en la carga. No, estos dos valores incluyen, estos dos valores positivamente incluyen el valor medio y también de la tensión y el valor medio de la corriente en la carga, incluye estos dos. Y estos dos valores son una parte de estos dos de abajo, del denominador. Entonces, el rendimiento, que es el cociente entre una parte y su todo, ¿verdad? Y que desde luego es menor que 1, porque no hay máquina, no hay sistema que tenga un rendimiento del 100%, ¿verdad? Y mucho menos que tenga un rendimiento mayor al 100%. Pues, puesto esto en forma porcentual, ¿verdad? Esto es el rendimiento porcentual. Ojo, corrijan, es muy simple de entender, y ya lo entienden, ¿ok? Ese es el rendimiento de rectificación. Ahora vamos a lo que es el factor de forma. Nosotros ya habíamos hablado de factor de forma de ondas periódicas. Es un factor que ustedes ya conocen porque ustedes estudiaron teoría de circuito. Para cualquier forma de onda, que no, aunque no tenga nada que ver con un circuito eléctrico, sea, no sé, la función de error de la venta de hamburguesa a lo largo de 5 años, ahí está, ¿verdad? Si esto es periódico, no sé cómo lo que acá no dibujé muy periódico, si esto es periódico, entonces el análisis matemático que se puede hacer es igual a esto que está acá. Y como dijimos, al ser periódica esa forma de onda, tiene componentes que son armónicas puras. Tiene componentes armónicas puras que todas esas nosotros las podemos resumir en esta tensión. En esta tensión que está acá. Entonces podemos hablar de que el valor eficaz de la tensión, de la componente alterna pura de la tensión de salida, es justamente esto que está acá. Y que es de acuerdo a lo que dice acá, este valor es menos este. Es lo que está aquí. ¿Ven? Usen esta notación. Usen esta notación. Y sobre todo, no confundan los conceptos. Entonces, esta tensión es el valor eficaz de esta forma de onda, que es la alterna pura, porque es esta que está acá, pero sin la horizontal roja. Ahí está. Muy simple. Ok. Con eso, nosotros, entendiendo todo esto, podemos hablar también, dijimos, del factor de forma. El factor de forma es la relación entre el valor eficaz, ¿dónde está? En este caso, de la tensión, el valor eficaz de la tensión, que yo lo puedo calcular, por ejemplo, así, dividido el valor medio, dividido dividido este. Para cualquier forma de onda, el factor de forma es, para cualquier forma de onda periódica, el factor de forma es la relación entre su valor eficaz y su valor medio. ¿Y qué información acá? Hay mucha información. ¿Por qué? Porque en la medida que, primero, antes que nada, la tensión media, esta tensión media, es una parte de toda esta suma que puede ser infinita, ¿verdad?
Y por lo tanto, el cociente entre el total y una parte, desde luego, va a ser siempre mayor que 1. ¿Y qué tan grande va a ser? Y depende de qué tan pulsante es la forma de onda. Porque en la medida que sea más pulsante, son más importantes las componentes armónicas de la función en desmedro de su valor medio. Entonces, esa es la información que tiene el factor de forma. A mayor factor de forma, significa que los componentes armónicos son más fuertes. Ok, entonces, un factor de forma, el factor de forma nosotros estudiamos, por ejemplo, varios rectificadores estudiamos, y ustedes manejan bien ya. Algunos tienen esta forma de onda, con un periodo, forma de onda de tensión, ¿verdad? Con un periodo de 2π/3. Y otros rectificadores tienen una forma de onda de tensión que es así, ¿verdad? Sería así, con un periodo de π/3. π/3. Hay varios que tienen y hay varios que tienen este. Ustedes sabrán. Pero evidentemente la forma de onda de tensión es distinta. Entonces el contenido armónico de una forma de onda es distinto al contenido de armónico de la otra forma de onda. Y por lo tanto, sus factores de forma son distintos. Sus factores de forma son distintos. Y esa es la información que nos da el factor de forma. ¿Qué tanto se aparta? Es una de las formas de ver qué tanto se aparta la forma de onda de tensión de la continua que queremos nosotros como ideal, que salga como ideal. Porque si acaso en vez de una tensión pulsante, si el rectificador entregara una tensión muy lisita, de poca fluctuación, el factor de forma sería prácticamente 1. ¿Por qué? Porque está muy cerca de lo que estamos buscando, de lo que tiene que entregar un rectificador perfecto o un rectificador ideal. Es similar a lo que tenemos acá, que es el factor de Ripley, que es factor de componente ondulatorio, Y esa es la relación como está acá, pero aquí, ojo, esta tensión que está acá, dice VCA, es esta, es la de armónicas puras, solamente la de las armónicas. Toda la del total menos el valor medio. El factor de Ripley es ese valor, tensión, valor eficaz de las componentes de armónica, componentes armónicas puras, dividido o relativo a el valor de la tensión media, otra vez, ¿verdad? Entonces, así como es distinto el factor de ondulación para esta forma de onda, también es distinto el factor de Ripley, factor de forma. Cada forma de onda resultante que obtenemos en cada configuración que se elija en los rectificadores me va a dar un parámetro, parámetros distintos. Estos dos parámetros van a ser distintos y el rendimiento de rectificación también va a ser distinto.
Bueno, acá esta es una forma de calcular el factor de Ripley en función del factor de forma. Este que está. Es simplemente eso, es una forma alternativa de determinar el factor de Ripley, en este caso teniendo el valor del factor de forma de la tensión de salida en el rectificador. Bueno. Después tenemos el factor de utilización del transformador y tenemos falta este. Ahora vamos a hablar de este. Me salteo, pospongo ese análisis con la definición de este y bueno, y este todavía. Vamos a ver ahora el factor armónico. Pero ojo, es de la corriente de entrada del rectificador. ¿Cuál es la corriente de entrada del rectificador? Es esta corriente. La corriente que el sistema rectificador, incluyendo la carga, le pide al generador. El generador es una fuente de tensión alterna, entrega, independientemente de la carga o de lo que nosotros le conectemos, entrega una tensión senoidal. Eso es su función, es una fuente de tensión. Pero como fuente de tensión, ¿qué es? La corriente que entrega esa fuente de tensión, en este caso la alterna, depende de lo que le conecte yo para pedirle potencia. En este caso, para lo que nosotros estamos estudiando, es un rectificador que alimenta una carga de este tipo, de este. Ya saben que cambiando la carga para el mismo rectificador cambian las formas de onda de la corriente y por lo tanto cambian las corrientes de línea, como le llamamos nosotros a nuestro análisis de rectificadores, y que por lo tanto son corrientes de entrada al rectificador. A eso se refiere acá cuando dice corriente de entrada del rectificador. Bueno, y esa corriente, acá tengo el resumencito ahí que quiero usar y bueno, ahí está. Este es el factor que está, el factor de armónicos. El factor de armónicos. Y dice, para nosotros sería el cuadrado del valor eficaz de la corriente de línea del primario, ¿verdad? Menos el cuadrado de la corriente de línea del primario, valor eficaz, también, pero de la primera componente, de la fundamental. Y eso, esta diferencia comparada con relativa a dividida por esto, que es justamente esto también, ¿verdad? Es la fundamental, el valor eficaz de la componente fundamental de la corriente que de entrada al rectificador, la corriente de entrada al rectificador. Por ejemplo, en algún caso, para algún rectificador, la corriente de entrada del primario, por ejemplo, va a ser la corriente de línea del primario que hemos visto, por ejemplo, tiene esta forma. En algún caso. Y en otro caso, por ejemplo, es la corriente de línea del rectificador, esa que sacamos por Kirchhoff, que no sé, IP3 menos IP1, algo así, ¿verdad? A lo mejor estoy diciendo mal. ¿Se acuerdan ustedes? Ustedes tienen todas dibujadas esa forma de onda. Las corrientes de línea del primario. Así, para una configuración, algo así, ¿verdad? O algo así para otra configuración. Y cuando hablábamos de rectificadores controlados, bueno, sale cualquier cosa. Pero en cualquier caso,
esa corriente, la corriente de entrada, tiene un valor eficaz y al ser periódica tiene una componente fundamental. Y este, que está pintado en verde ahora, es el valor eficaz de esa fundamental. Es lo que dice acá, ¿verdad? Es lo que dice aquí. La corriente, el valor eficaz de la corriente del primario, lo que hicimos recién acá arriba para las tensiones, acá repetimos el concepto bien para una forma de onda periódica también, pero que en este caso es de corriente, la corriente de entrada. Entonces, el valor eficaz de esta forma de onda o de esta forma de onda para otro rectificador, ese valor eficaz se calcula como la raíz cuadrada, ¿verdad?, del cuadrado del valor medio, que está por acá, pero como la corriente de línea del primario siempre es de valor medio cero, ya no está acá valor medio, o sea, está, pero vale cero, lo quiere mirar así, y la suma de las infinitas armónicas que están acá, las infinitas armónicas que están acá. Y entonces, justamente, todas estas armónicas, menos la fundamental, son las que calculo, estoy poniendo en el numerador, y en el denominador pongo solamente la fundamental, solamente el valor eficaz de la fundamental. Para nuestro caso es la de 50 Hz, la que oscila, o la que tiene un periodo de 50 Hz, una frecuencia de 50 Hz, un periodo de 20 milisegundos. Bueno, y este es el factor de armónico. Bueno, pero ¿qué es lo que dice acá? ¿Para qué? ¿Para qué nos metemos en problemas? ¿Para qué nos sirve este cálculo? Porque así usted tiene que decir, yo necesito este factor porque me da mucha información. Bueno, ¿y qué información es lo que me da? ¿Qué información creen ustedes que les da al hacer esta diferencia y compararla con esto? ¿Qué información qué es lo que este factor, qué les dice? Fíjense, vamos a mirar las cosas así, desde el punto de vista de la física. La física, ¿dónde está? Este es un generador de tensión que entrega tensión alterna, senoidal pura. Por lo menos es un generador ideal, ¿verdad? Es senoidal puro. Entonces, como ustedes saben y estudiaron cuando vieron teoría de circuitos, superposición, ustedes saben que una fuente de tensión entrega potencia cuando se le pide corriente de la misma frecuencia, ¿sí? Entonces, si yo tengo un generador senoidal de tensión senoidal pura, de 50 Hz, y le pido una senoide pura, una corriente senoidal pura, lo cual puede ser, ¿por qué? Porque le estoy conectando un calefón, una plancha, un motor, ¿verdad? Le estoy conectando una carga lineal, la corriente va a ser también senoidal, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Y va a ser inductiva, entonces, o va a ser capacitiva la carga, y todo eso que ustedes estudiaron ya en teoría de circuitos. Entonces la transferencia de potencia es muy buena, ¿verdad? Es mejor. ¿Mejor que qué? Mejor que el caso, o que los casos en los que la corriente no es senoidal. Y esos son los casos en los que nos metemos cuando analizamos los rectificadores de potencia. Porque no hay forma, nunca, la corriente de entrada al rectificador, o sea, la corriente que entrega el generador, esa corriente nunca va a ser senoidal. Siempre va a ser pulsante, periódica pulsante, pero no senoidal. Por ejemplo, esta, o por ejemplo esta, ¿verdad? O alguna otra que hay por ahí. Y si es un rectificador controlado, así que peor, para cada ángulo de
disparo es distinto, todo distinto. Entonces, a lo que voy es, si yo al valor eficaz de esta forma de onda, o de esta, le saco, le resto la componente fundamental solamente, ¿qué me queda? Me quedan todas estas. Y estas son las, entre comillas, causantes de esta forma no senoidal de la corriente. Esta corriente no es senoidal porque tiene componentes armónicas de orden superior. Estos son sus valores eficaces. Y esta armónica, esta suma, tiene más importancia o menos importancia dependiendo de cuán deformada esté la forma de onda. Y cuando hablo de deformada, me refiero a cuánto se aleja esta forma de onda de una senoide perfecta a la frecuencia fundamental. ¿Cuánto se aleja esta forma de onda de la senoide? O sea, ¿cuánto está este valor, que es el valor eficaz, alejado de este valor eficaz? Y la diferencia es justamente esto que está acá, que es esta diferencia que está marcada, calculada acá, y es muy elemental, muy simple de calcular. Y yo comparo entonces, al hacer este cociente, el factor de armónica lo que hace es, compara la fuerza, la importancia de todas las armónicas, las compara con la fuerza de la fundamental, ¿sí? Todas las armónicas comparadas con la fundamental es lo que nos dice el factor de armónicas, nos da esa información. Fíjense que si la forma de ondas fuera senoidal pura, entonces al ser pura, todas estas componentes son cero. Entonces esta diferencia es cero, ¿verdad? Entonces 0 sobre la fundamental es 0, el cual es el valor ideal del factor armónico. ¿Qué te dice que sea 0? Que no tiene armónicas, absolutamente. Que la corriente es senoidal pura. Le estoy pidiendo la corriente perfecta a mi generador, ¿verdad? Ahora, entonces, asimismo, si el factor de armónico no es 0, sino que es, y cuanto más elevado sea el factor de armónico, significa que más está lejos esta forma de onda de corriente, está más lejos de una senoide pura de la frecuencia fundamental. Por lo tanto, déjenme decirlo así, es más fea la corriente que le pedimos, no es la senoidal verde que dibujé ahí. Entonces, uno que debería hacer para ir cerrando lo que quiero desarrollar hoy, me falta el factor de utilización de los transformadores. Para ir cerrando lo de hoy, quiero que tengan en cuenta entonces que hemos visto, acá, me subo. Hemos entendido ya se entiende esto, que un rectificador puede ser caracterizado por estos parámetros. ¿Por cuál? El factor de rectificación, el rendimiento de rectificación, acá dice eficiencia, dice relación de rectificación, es el rendimiento de rectificación, la letra eta griega. Entonces, este parámetro, rendimiento de rectificación, este parámetro, factor de forma, este parámetro, factor de Ripley, que este también, que vamos a ver enseguida, y los otros, entre ellos que ya vimos también, son los que uso entonces para caracterizar cada topología rectificadora. Entonces, ahí está la respuesta. Ustedes me dicen,
¿Y qué es lo que yo meto? ¿Qué tengo que meter acá? ¿Cuál rectificador? ¿Cuál rectificador? Y yo tengo que meter el mejor rectificador de acuerdo a los requerimientos de la carga. Si yo quiero si yo necesito una carga que no puede tener mucho ripple, entonces veo el factor de ripple de cada una de las topologías que yo conozco, ¿verdad? Y elijo la topología que me dé el menor factor de ripple. Esa podría ser una forma de decidir cuál de las topologías elegir. ¿Cuál de las topologías, de todas las que hemos visto, cuál elegir? O una información similar no es igual, pero da información análoga a esta, pero no es la misma información, es la del factor de forma de la tensión en la carga. Ahora, si yo lo que yo quiero, no quiero desperdiciar potencia, yo quiero, porque al final la carga pues no me aprovecha estas ondulaciones, o incluso pueden ser perjudiciales estas ondulaciones para la carga. Entonces yo debería buscar un rectificador que tenga un alto rendimiento. Un alto rendimiento voy a tener cuando las componentes alternas de la tensión sean cero. Entonces, este producto es igual a este producto, porque si no hay armónicas, entonces las alternas puras valen cero acá. Entonces quedan la del valor medio, entonces el cociente es rendimiento 100%. Entonces, ¿alguno me da rendimiento 100%? Para algún rectificador esto es igual a 1. No. Entonces yo tengo que elegir, si yo tengo como objetivo mejorar la eficiencia, tengo que elegir una configuración rectificadora que me dé el mayor valor que yo puedo obtener de rendimiento de rectificación. Así elijo los rectificadores. Porque el dueño de la fábrica, el cliente o no sé quién, o el ingeniero industrial que le va a pedir a usted, dice, haceme un rectificador, tráeme el lunes. No les va a decir, haceme un hexafásico o haceme un trifásico zigzag. No les va a decir, no, porque no tienen esa formación que es la que ustedes están tratando de tener, ¿verdad? Con el estudio que están haciendo y el esfuerzo que están haciendo. El fabricante te va a decir, mi carga es un cargador de batería, de las baterías de las telefónicas, entonces tiene que tener poco ripple. El ripple tiene que ser bajo. Entonces yo tengo que ver qué hacer, qué rectificador usar, el de menor ripple. Pero por ejemplo, el hexafásico tiene menor ripple, pero usa 6 diodos. Y el trifásico de onda completa tiene el mismo ripple, pero usa también 6 diodos. Y el trifásico de media onda tiene menor ripple, pero usa 3 diodos nomás usa. Entonces, acá hay un parámetro que no es de ingeniería, pero que sí puede llegar a ser importante y decir, 6 diodos es más caro que 3 diodos. O cuesta mucho conseguir cuando hace falta los diodos para traer de Japón, de Alemania, de Italia. Entonces es un problema usar rectificadores que tengan o necesiten muchos diodos. Entonces ese es un parámetro para elegir el rectificador también, pero que no es de ingeniería, un parámetro de económico, que tiene mucho sentido práctico, por cierto, también. Bueno, el factor de desplazamiento y el factor de potencia lo vamos a ver mañana. Es muy importante que estén en clase para que yo les ayude a estudiar, entender eso de la mejor manera que se puede. Ahora vamos a ver
esto que está acá, el factor de utilización del transformador, que Rashid empieza acá y termina acá. Entonces nosotros no vamos a usar estas cosas así, o esta definición así, y vamos a usar esto que está aquí. A ver. Déjenme. Bueno, acá está. Este es un PDF que yo voy a levantar dentro de un rato al terminar la clase. Voy a levantar esto. Esto es un PDF, creo que lo tengo acá. Acá está. Este es un PDF, este mismo que vamos a analizar ahora y para entender qué es el factor de utilización del transformador. Esto está desarrollado para un rectificador en particular y un tipo de carga en particular, que es para el trifásico de media onda y para carga muy inductiva. Acá dice eso. Pero el análisis se hace de la misma manera para cualquier configuración, desde luego. Entonces, bueno, trifásico de media onda, rectificador trifásico. Ustedes agarran, tienen que tener ya en su mano un rectificador trifásico, todo dibujado, toda la forma de onda en su mano, con carga muy inductiva. Tienen que tener ya, ahora, ¿no?, en su mano ahí, y todos los cálculos de la planilla para el trifásico de media onda con carga muy inductiva. Lo tienen ahí esos cálculos en la mano ahora. Yo cuento con eso, porque estamos trabajando juntos y queremos aprovechar la clase. Y siempre les dije que íbamos a usar después esos cálculos. Bueno, ¿para dónde? ¿Cuándo? Hoy, ahora. ¿Qué es lo que qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Ah, el lavadero. Esperen que no sé cómo hacer para bajar a mi clase de hoy. Me está haciendo caso de error. No sé cómo hacer. ¿Cómo bajo acá? Quiero ir a ver la clase de hoy que está acá abajo de esta. Estas son clases anteriores. ¿Qué hago? Voy a salir de acá. Y no sé cómo entrar a mi clase de hoy. ¿Cómo hago? Alguien me dice cómo entrar. O yo ya estoy siendo un burro ya otra vez. Y con la flecha direccional, a ver, ¿con qué me decís? Con la flechita direccional, hace un clic una vez y trata de mover con la flecha del teclado. ¿Así? Del teclado. Y la flecha arriba, abajo, izquierda, derecha, me decís. Sí, del teclado, sí funcionó. La hice, mira, ahora mismo estoy haciendo. No sé cómo tengo que hacer. No puedo ver las otras páginas. Voy a agregar una página. Ahí está, se me fue abajo. Le agregué una página, entonces se me fue abajo. Si no, no iba a poder entrar. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la clase de hoy? La 14, ¿no? Esta es la 14. Abajo hay otra. Pues esta es del año pasado, tutoriales. La 13 parece que está usando,
La 13 estoy usando. Oh, Desapareció mi clase. qué raro. Es muy raro. ¿Cómo cablea esto? Porque yo no hice nada para eliminar eso. Espera, profe, ahí tenés Bien. el OLS, el 13, el que está entre el 8 y el 9, pero un Ah, acá. este. Ah, acá está. Ah, por eso. Ah, eso es porque yo traje, esto pues es una copia de la clase del 20 de octubre del año pasado. Y es la clase 13 de ese curso. Y por eso se llama así. Bueno, ya les dije luego que que soy un burro. Bueno, discúlpenme. Ahí está. Entonces vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Les voy a ayudar a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de este parámetro muy importante de ingeniería eléctrica, ¿verdad? Ustedes, si se meten en estas cosas, van a interactuar mucho con ingenieros eléctricos, electromecánicos, gente que hace transformadores y que hacen lo que saben más que ustedes de estas cosas, y más o menos, ¿verdad? Bueno, el tema es, tenemos el rectificador trifásico de media onda. Lo que queremos es llegar a esto. Les muestro ya las conclusiones y vamos a tratar de llegar allí. Nosotros vamos a sacar el factor de utilización del secundario, se llama esto, el factor de utilización del secundario, el factor de utilización del primario y vamos a sacar el factor de utilización del transformador. Los cálculos que hay que hacer para determinar estos parámetros son todos cálculos que ustedes saben hacer, pero yo les voy a tratar de ayudar con eso, y acá como está en este PDF que voy a levantar para ustedes y que voy a usar para desarrollar. Bueno, bueno, ¿la conclusión cuál es? ¿Cuál es la conclusión? Primero, bueno, el transformador está conectado en triángulo en el primario. Hay 3 fases, ¿verdad? Hay 3 fases. Cada una de esas fases entrega una tensión alterna y entrega una corriente que en este caso, al ser trifásico de media onda, es esta forma de onda alterna pura. Cada una de las fases entonces entrega esa corriente y una tensión senoidal. El producto y el factor de utilización del primario es el cociente entre la potencia de continua en la carga. En el primario no hay continuo. La potencia de continua en la carga que dijimos es VCM por ICM, o sea, la potencia que yo tengo que entregarle que le entrego en continua pura a la carga, esto es PCD, dividido relativo a la potencia total del primario. La potencia del primario es 3 veces la potencia de cada fase del primario. ¿Por qué? Porque es trifásico el primario. Entonces cada fase entrega tensión y entrega corriente, y el producto del valor eficaz de la tensión del primario RMS por la corriente de primario RMS, ese producto es por 3, porque eso es de una fase y de la otra fase, multiplicado por 3 es la potencia total del primario. Es la potencia total del primario. Bien. Y hacemos ese análisis y vemos que aquí dice, la potencia de continua es 0,82 por la potencia del primario. Eso sale de acá.
¿Sí? De espejo, la de continua, con este factor y el denominador acá. Eso lo que me está diciendo es que si yo quiero potencia 100 de continua, 100, por decir valor, 100 naranja de potencia de continua, ¿ok? Si yo quiero 100 de potencia de continua en la carga, entonces el transformador, más bien el primario que está conectado en triángulo del transformador, no lo tengo que dimensionar para que entregue potencia 100, porque no me va a alcanzar. Para que se pueda entregar una potencia de 100 en continua, la potencia del primario tiene que ser 121. ¿Sí? O sea, tengo que sobredimensionar el primario. Tengo que sobredimensionar el primario. Bueno. Y hago el mismo análisis para el secundario. Y la misma relación. Tengo la potencia de continua, la potencia de continua que tengo que, acá está, la potencia de continua que tengo que sacar, que tengo que entregar en la carga, que me pide en la carga, que es dato, y yo quiero saber cómo tiene que ser el secundario del transformador. ¿Tiene que ser sobredimensionado o no? ¿O hago de la misma potencia que la continua que tengo que entregar? Y fíjense que esto es lo que vamos a obtener. Vamos a hacer el análisis matemático juntos enseguida. Ese análisis autoexplicativo, ¿verdad? Está ahí, y ustedes lo van a tener en el PDF. Pero esta conclusión que está acá, ¿qué les dice? Dice que, acá dice, la potencia del secundario tiene que ser mayor que la potencia de continua que tengo que entregarle a la carga. ¿Cuánto más grande? 48% más. O sea, tengo que dimensionar un 50% más el secundario del transformador. O sea, el primario lo tengo que sobredimensionar, dijimos, 21%, y el secundario lo tengo que sobredimensionar 48%. Sobredimensionar significa eso mismo. El transformador tiene que ser más grande, es más pesado, usa más hierro, usa más cobre. Tengo que sobredimensionarle, tiene que poder entregar 50% más de la potencia útil que yo finalmente quiero, porque el rectificador a mí me tiene que entregar este producto, me tiene que entregar esto. Pero como yo no puedo hacer un rectificador que no tenga tensión pulsante, y cuya corriente sea también senoidal, porque no es luego senoidal, porque es rectificador, entonces el bobinado, el secundario en este caso, tiene que ser sobredimensionado. Tiene que ser más grande, 48, 50% más grande que lo que sería si fuera una carga lineal. Eso es lo que dice acá. Y para tener un estimativo del tamaño, una forma práctica de saber, bueno, cuánto más grande lo que al final va a ser tu transformador para este rectificador trifásico de media onda, acá dice, y 35% más. O sea, si la carga fuera lineal, y si la carga fuera lineal, entonces, si el motor, mi carga, mi calefón me pide 100 volt-ampere, entonces yo pongo un transformador de 100 volt-ampere porque eso es lo que le tengo que entregar. Eso sería así. Entonces el factor de utilización sería 1 porque se utiliza al 100%, justo, ¿verdad? El transformador lo hago del tamaño que necesito porque la carga es lineal.
en otro caso, pero en nuestro caso, cuando la carga es conmutada, y tiene en particular valor medio distinto de 0, entonces se define ese factor de utilización para poder estimar. Es un parámetro que a mí me dice, calcular el factor de utilización. Bueno, ¿cuánto sale? 1,35. A la mucha. Mi transformador, en vez de ser, ese transformador que yo tengo que hacer, me podría servir para alimentar una carga lineal de 135 volamperes, pero como yo le voy a conectar a ese rectificador, me sirve para un rectificador de 100 vatios, No me sirve para uno de 135 vatios. ¿Por qué? Porque esto ya es mucha potencia para uno de 100. Bueno, eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que me dice esto. Ahora vamos a ver cómo calculamos para este caso en particular. Para cualquier rectificador, el procedimiento va a ser el mismo. Con cualquier carga, cualquier tipo de carga. Por ejemplo, carga muy inductiva o no. Acá hice el ejemplo así porque sale más fácil el cálculo para poder desarrollar la clase, digamos, de una forma más sencilla. Pero lo que va a cambiar, si la carga no es inductiva, lo que va a cambiar es que la corriente va a ser senoidal acá, nada más. Y las integrales van a ser parecidas, pero no igual. Bueno, entonces, vamos a hacer el cálculo. Yo quiero sacar, lo que quiero es sacar esta relación. Esta relación que está acá es la tensión media en relación con el valor eficaz de la tensión del secundario. Y también esta que es similar, y es la relación de la tensión media en la carga otra vez, o sea, lo mismo que esto, pero relacionado con el valor eficaz de la tensión del primario, que está acá. Y que desde luego es la misma que esta, pero con con el factor N, que es la relación de transformación del transformador, porque nosotros sabemos que N es lo que relaciona la tensión del primario con la tensión del secundario. Bs sobre Bp es igual a N. Ya hablamos de eso. Y ustedes sabían lo ya de antes. Repetimos de balde. Ok, pero repetimos para ustedes. Entonces esto es lo que quiero. Para hacer eso hago este cálculo que está acá. Después vamos a verlo enseguida. Ese cálculo ya lo tienen, ya lo saben, pero lo vamos a ver enseguida. Y después, como yo quiero sacar P de continuo sobre potencia del primario, entonces tengo que calcular la potencia del primario. La potencia del primario, como el primario está en triángulo, es 3 veces la potencia de fase. La potencia de fase es valor eficaz de la tensión por valor eficaz de la corriente. Y el secundario igual, ¿verdad? O de la misma manera, el mismo concepto. El secundario para este caso es trifásico y hay 3 fases, y la potencia de cada fase es su valor eficaz de tensión, valor eficaz de corriente, y como hay 3 fases es por 3. Esta es la potencia de primario, potencia secundaria. Y el otro factor que yo necesito es la potencia de continua, que es dato, valor medio de la tensión en la carga, valor eficaz de la tensión valor medio de la corriente en la carga. Estos 3 necesito para calcular, como ustedes vieron ahí abajo. Acá está. Acá está, para el FUS. Y el FUS, no sé dónde puse. Acá está. Acá está. El FUS. Entonces necesito calcular potencia de continua, potencia del primario. Para el secundario, potencia de continua en la carga, potencia del secundario.
¿Sí? Bueno, eso es lo que dice acá. Esto. Bueno, y hago ese cálculo. Acá ya hice lo de la tensión. Y calculo el valor eficaz de la corriente del secundario. Esta es la corriente del secundario, como ustedes bien saben, para el trifásico de media onda. Tiene un periodo 2pi y un ángulo de conducción 2pi sobre 3, una altura que es igual para carga inductiva, igual a la del valor medio de la corriente en la carga. Entonces hago la integral, acá está la integral. Y pongo, y obtengo entonces el valor eficaz, para calcular esto, el valor eficaz de la corriente, del secundario en función de la corriente media. La integral, ¿cómo hacemos? No sé, si quieren ver la integral, ya les muestro. Es el área de este cuadradito, al cuadrado, ¿verdad? Porque es valor eficaz. Es esta altura, que es la misma que la ICM, al cuadrado, integrado entre 0 y 2pi sobre 3. El periodo es 2pi, no puede ser más elemental. Acá está. Sale en función de ICM y entonces me queda esto que está acá, que es esto que estoy buscando para calcular después la potencia en la carga. Y acá yo ya tengo la relación. Fíjense que acá yo tengo BSR, la tensión eficaz del secundario en función de BCM, para poner aquí. Entonces hago lo mismo para la corriente del primario, porque para la tensión del primario ya tengo acá, en relación con BCM. Me bajo. Bueno, hago eso. La corriente del primario tiene la misma forma que la del secundario, pero con valor medio cero. Entonces, para este caso se da, el trifásico de media onda se da de que, bueno, esto es, como bien se ve, 2pi sobre 3, y esto es 4pi sobre 3. ¿Sí? Y esta área es igual a esta área. Entonces, de varias maneras podemos asegurar que entonces esta altura es un 2/3 de esto. Y esta altura es 1/3 justamente de esto. Está ahí. Entonces hacemos la integral. O sea, hacemos el valor eficaz de la corriente del primario es esta área al cuadrado, acá está, ¿verdad? Está el cuadrado y más el área esta que está acá, que esto que está calculado acá. Otra vez, es área de un rectángulo, área de otro rectángulo. Y esta altura, ¿cuánto es lo que es? Acá dice ICM. Bueno, formalmente esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque en realidad hay que tener en cuenta el factor de transformación que me reduce este pico de corriente a N y CM, como a esta altura ustedes entienden bien. Por eso acá está la N, acá está N cuadrado, ¿sí? Porque la corriente es N veces ICM. ICM, 2 al cuadrado. Y también es, bueno, 2/3, entonces por eso es 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. Entonces esto sale así para el cálculo de esto que está acá. Bueno, y lo mismo para el otro que está aquí. Para el área de abajo. Bueno, y acá hacen esta integral, no puede ser más elemental. Pero se equivocan mucho. Y haciendo todo ese trabajo, acá está todo desarrollado, completo está desarrollado, esto, y se llega a esto que está acá, que resumiendo, al sacar la raíz cuadrada, queda esto que está, ¿sí? Queda esto que está. Bueno, y ya está. Ya tengo la corriente eficaz del primario. Ya tengo la corriente eficaz del primario. Entonces la potencia del primario es la tensión
eficaz del primario, acá está la tensión eficaz del primario, es esta dividido esto. ¿Está? Me bajo acá. Entonces esto es la tensión del primario RMS ¿por qué va a ser? Por la corriente de fase eficaz del primario. Esto que está acá es esto que está acá. ¿Sí? Este 3 es porque es, bueno, a ver, voy a repetir. Es tensión de fase del primario en función de la tensión media en la carga por corriente de fase del primario en función de la corriente media en la carga. Este producto es la potencia de una de las fases del primario. Multiplico por 3 y tengo entonces la potencia total del primario. Y bueno, y acá simplifico, no sé, hago las cosas y este número finalmente me da ese 1,21 que les dije recién, ¿verdad? O sea que el factor de utilización del primario, que es este cociente de potencia de continua sobre potencia del primario, es 0,82. O sea que yo le puedo entregar un 82% de la potencia total que me podría entregar el primario. Es otra forma de hablar de ese 21%, que es la inversa de 0,82. Bueno, a ver si alguien se pregunta de dónde salió este PCD, y bueno, y por las relaciones que buscamos, acá está ICM, acá está BCM, el producto de BCM por ICM es PCD. Y después todas estas constantes que están, las otras que están ahí, da 1,209. Bueno, lo mismo hacemos para el secundario. Habíamos hecho, esto es el secundario RMS, esto es B secundario RMS, en función de la corriente media en la carga y de la tensión media en la carga respectivamente. Esto es la potencia de una fase del secundario, y multiplicado a eso por 3, es la potencia total del secundario. Y bueno, entonces BCM por ICM, cambio otra vez, BCM por ICM es PCD, potencia de continua, así como habíamos definido. Y entonces la potencia del secundario tiene que ser el bobinado secundario trifásico en estrella de este circuito, tiene que poder entregar un 48% más de potencia que la potencia de continua que va a pedir la carga o que pide la carga y que es dato este rectificador. O lo que es lo mismo, el factor de utilización del secundario es 0,67. Acá lo que dice es, lo que estuvimos diciendo, es que esto es equivalente a decir que el bobinado del secundario se puede usar hasta el 77% de su capacidad máxima solamente en este rectificador. ¿Ok? No es difícil el cálculo. ¿Y saben cuál es el error que suelo ver? Que se ponen a calcular. Yo a propósito hice estos numeritos acá, que salen de aquí, de hacer la integral de hacer estas integrales, porque es lo que ustedes suelen querer hacer. Ustedes deberían dejar el cálculo así, acá nomás ya. Usando la calculadora van a hacer este cálculo, ¿verdad? Estos cálculos y después la aproximación. Pero
Ustedes hacen hasta acá nomás, bueno, entonces ya tienen aquí, aquí estoy diciendo la relación que estábamos buscando entre el valor eficaz de la tensión del secundario y el valor medio que tengo que entregarle a la carga, de tensión que tengo que entregarle a la carga. Esta es la relación. Me gusta más esta, así quiero que hagan los cálculos eventualmente, que esta con el numerito. Y desde luego, esta relación es la misma que la de arriba, ¿verdad? O sea, para el primario, pero hay una n en el lugar que corresponde por la relación que hay entre tensión de primario y tensión de secundario. Entonces ustedes van haciendo, después tienen que hacer, estoy repitiendo ya, estoy repasando esto, estoy repitiendo, hacen estos tres cálculos, así como para hacer eso tienen que hacer, determinar el valor eficaz de la corriente primaria, corriente de secundario, estos dos ya los tienen. Acá hacen el cálculo de las corrientes, ¿verdad? Van haciendo el cálculo de las corrientes. Acá está la corriente del primario, acá está la corriente del primario. Ya tienen todo para calcular la potencia del primario y para sacar el Q. Y después, lo mismo para el secundario. Hacen, bueno, más arriba está hecho el cálculo, tienen la corriente eficaz, tensión eficaz del secundario para 3 fases por 3 y tienen a partir de ahí el factor de utilización del secundario. Y bueno, y el factor de utilización del transformador total, esto que está acá es simplemente la semisuma. Entonces, acá hay mucho concepto y esto es lo que yo quiero saber eventualmente. ¿Cuánto se sobredimensiona el primario o cuánto se sobredimensiona el secundario? En la configuración tal, ¿verdad? En esa configuración, por ejemplo. ¿Verdad? No sé cómo. ¿Sí? Ustedes tienen que decirme cuánto se tiene que sobredimensionar. Y el cálculo es este. El cálculo es este. Todo el cálculo es muy simple ya a esta altura para ustedes. Quiero que tomen esta clase como referencia para la definición de este parámetro, el factor de utilización. Como ya ven, como ven bien acá, Rashid no es ninguna referencia. Con seguridad él alguna cosita ha de manejar de esto, pero dice, no, alguien le va a explicar, vamos a pasar a cosas más importantes. Realmente ese parámetro, este parámetro, el factor de utilización, así como lo hemos desarrollado en sus 3 formas, es muy importante, es un parámetro muy importante. Y eso está en la planilla por acá está. Creo que está, no sé si le puse. Acá está. ¿Qué tiene que ser calculado? ¿Se acuerdan que les había dicho? Bueno, ahora tenemos que calcular el factor de utilización secundario, del primario y del total aquí. De hecho, acá ya tienen ustedes en esta planilla calculado la potencia del primario, la potencia del secundario y la potencia de continua es dato. Acá está, la potencia media, la tensión media por la corriente media. O sea que esta planilla, por ejemplo, les calcula ya todito. Todito aquí estaría. Ese cálculo se hace en esta misma planilla. Bueno, quiero que manejen bien esto. Usualmente no lo saben hacer, pero acá hay mucho. ¿Por qué? Porque para hacer este cálculo, ¿qué cálculo es? Ya no me perdí. Para hacer el cálculo, este cálculo que está acá, este cálculo, para hacer este cálculo bueno, falta el de abajo, acá está todo el cálculo, es muy cortito, fíjense,
es una integral de coseno, y después integral de cuadradito acá, y ya está. Dos integrales. Una para esta, la corriente secundaria, y otra integral para esta, la de secundaria. Tres integrales, o sea, tiene poco cálculo. Tiene algo de álgebra, ¿verdad? Acá y tiene que saber manejar. No sabe manejar. Acá se equivoca, meten la pata. Impresionante es como saben álgebra. Y después, y tienen que saber hacer esto bien para poder sacar los factores, así como lo hemos sacado acá. ¿Para qué? Para sacar estas conclusiones que están acá, que es para lo que sirven estos factores. Pero los cálculos salen desde luego sabiendo qué configuraciones se está analizando, con qué tipo de carga, y acá está completo, ¿verdad? Acá está completo. Ustedes hacen estos garabatos así, que se entiendan, que no falte nada, ¿verdad? Pero no se ponen a hacer la tensión del secundario, la tensión del primario, la corriente en la carga, la corriente de diodo, la corriente del otro diodo. No se ponen a hacer todo el resto. Hacen esto, o sea, hacen lo necesario para poder determinar la potencia de primario, la potencia secundaria, la potencia, bueno, esta de datos, y a partir de ahí, hacen los cálculos que tengan que hacer y buscan el factor de secundario, el factor de primario y el factor de utilización del secundario. Bueno, eso. Mañana vamos a ver el factor de desplazamiento y el factor de potencia. El factor de potencia. Esto es Fourier. Esto es para hacer esto, fíjense, les muestro luego ya. Bueno, para hacer este cálculo de HF, de factor armónico, también había que hacer ya Fourier, porque yo tengo que tener la primera armónica calculada, porque está en el numerador y en el denominador. Acá está. Y para el factor de potencia, también tengo que tener el valor eficaz de la primera armónica de corriente. O sea, el valor eficaz de la primera armónica de esta corriente o de esta corriente, o de la corriente que fuere, dependiendo del caso, de qué rectificador, con qué carga se está trabajando. Para este cálculo yo les di ya, no sé dónde les di, en el Fourier ese que levanta, en este Fourier que está acá. Acá está el cálculo, y es justamente para corriente, ¿verdad? No sé si coinciden, me parece que no coinciden, coincide la ubicación del pulso dentro de lo que es el periodo 2pi, pero es este mismo cálculo, sale con otro desfasaje, va a salir dependiendo de qué rectificador estemos analizando, pero varias configuraciones tienen esta corriente de línea del primario, otra tiene esa escalerita así, así, y ese también hay que saber hacer. Voy a ver qué hago para ayudarles a hacer eso. Pero acá para el factor de potencia es que es uno de los lugares, o digamos, uno de los temas, uno de los conceptos en los que es fundamental hacer el desarrollo en serie de Fourier, que ahora sí, antes le había dicho, vayan viendo, pero todavía no vamos a usar. Bueno, ahora sí, ya vamos a usar. ¿Cuándo vamos a usar? Por primera vez vamos a usar realmente mañana. ¿Para qué? Para calcular el factor de armónico, acá está, la primera armónica, y para calcular el factor de potencia, acá está, para calcular el factor de potencia. Por Fourier sale el valor eficaz de la primera armónica, y también sale
este ángulo phi del factor de desplazamiento y que se usa en el factor de potencia también. Y es lo que ustedes llamaban antes el factor de potencia a esto. Pero bueno, eso vamos a corregir. No estaba mal, pero vamos a profundizar mañana. Faltan 2 minutos según mi relojito. Quiero saber si tienen alguna consulta que hacer. Yo levanto ese PDF de los factores de utilización, lo levanto en un rato, apenas me pueda quedar quieto, porque tengo miles de cosas que hacer ahora mismo. Esta tarde, un poco más tarde, voy a levantar eso para usted. En el semestre y en el anterior había levantado ese mismo PDF, sus compañeros ya los tienen para ir avanzando, pero igual, yo lo voy a poner en Claro Online, ¿ok? Fernando, ¿vos querés preguntar algo? No, dale, profe, voy a practicar nomás ahora con todos los otros rectificadores esta parte, que es medio, o sea, no me sale bien esta parte. Ya, ok. No, el factor de utilización no lo voy a pedir, no. Yo si yo les pido algo de eso en una evaluación, que es muy posible, ¿verdad? Yo siempre digo qué tema va a salir, bueno, eso es probable que salga en algún momento, en alguna evaluación que les toque, no a ustedes o a sus compañeros, pero la forma de onda esa de la corriente de línea del primario va a ser alguna de las que hemos visto y que tiene una forma, entre comillas, sencilla de cálculo según la serie de Fourier, porque van a haber formas de onda, pueden haber formas de onda de corriente de entrada del rectificador, corriente de línea del primario, pueden haber formas de onda que no son fáciles de desarrollar o aproximar por serie. Bueno, como el objetivo no es hacer la matemática por la matemática, que para eso ya estudiaron antes, ya saben Fourier, ¿verdad? Alguien les evaluó, les puso 5 a todos ustedes, matemática para electrónico. Bueno, entonces hoy nosotros lo que vamos a hacer en este curso es usar eso conceptualmente, muy conceptualmente, para eso sirve, si no que no vamos a ver Fourier. No vamos a estudiar nunca Fourier en la ingeniería si no sirve. Muchas cosas hay que no estudiamos en matemática porque no sirven para nuestra ingeniería, ¿verdad? Pero esto sí sirve y tiene importancia muy fuerte por lo que nos ayuda muchísimo a hacer los desarrollos conceptuales. A lo que voy es que si sale un ejercicio de esto, en lo que tengan que hacer el cálculo de la primera armónica y todo eso, o de la armónica en general, ustedes tienen que, va a ser un cálculo similar a uno de esos sencillos que tienen que ustedes saber hacer. Y para eso les fui levantando ejercicios, o proponiendo ejercicios ya desde el primer día de clase. Ejercicios que para el primer día de clase eran matemática pura. Y ¿para qué si yo estudio electrónica? ¿Para qué quiero hacer yo esa? ¿Por qué me piden que haga matemática? Bueno, porque si no saben hacer esa matemática, no se entiende. Es algo que se aprenda de memoria, que no es entender lo que nosotros estamos estudiando, lo que se estudia en electrónica de potencia. Vienen absolutamente de la mano. No se puede entender electrónica de potencia si no se sabe esa matemática. Ok, ¿tienen alguna consulta que hacer? Y si no, seguimos mañana a la tarde. Mañana martes, sí. ¿Hola? Bueno, Dale, profe, nos vemos mañana. Ok, voy a ver lo de la fecha para mañana resolver ya eso con ustedes, ¿ok? Genial. Dale, profe. Bien, chao, hasta mañana, cuídense. bueno. Nos vemos. Dale, nos vemos mañana, profe. Hasta luego. Chao.